Ahí estamos ya, deje compartirles la... ¿Por cuál estás? ¿Por Informo? No, por Red Epicentro. Ah, En un minuto. Sale. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando el día de hoy. El día de hoy, miércoles 22 de octubre del 2025, donde vamos a tener una edición más de nuestro programa Charlando con, y en esta ocasión nos toca un invitado de lujo de acá, local de Sonora. No tenemos el privilegio, aquí es el primer invitado de Sonora que está con nosotros, el ingeniero Juan Antonio Serrano Sainz. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por aceptar. buenas noches, muchas gracias. Y El agradecido soy yo, hombre, la verdad que es un honor estar con ustedes y sinceramente mucho más honrado porque después de ver a los ponentes que me antecedieron, pues realmente es un verdadero placer, un verdadero honor. Gracias. así como es costumbre, pues agradecido con mi buen amigo el doctor César Orlando Flores Sánchez, Corsario, quien es el cómplice de este proyecto que busca hablar del deber ser de la gestión integral de riesgo de desastres y la protección civil desde un enfoque obviamente ético y propositivo. Muchas gracias, Corsario, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, qué gusto saludarte. Ah, Muchas gracias por aceptar la invitación y igualmente, amigo bueno, Corsario. pues de lo que hemos estado charlando a lo largo de este casi año y medio es de la gestión íntegra de la protección civil, de la parte de el deber ser de la gestión del riesgo de desastre, cómo es lo que debemos proyectar, cómo es lo que debemos empezar a hacer, dejar de hacer también, para que pues todos estemos incluidos en una gestión proactiva, en una gestión que permita llegar a la reducción del riesgo de desastre, pero de una manera ética, de una manera honesta, de una manera solidaria y como dijera nuestro querido amigo Enrique Guevara, de una manera más humana, más social, sin dejar a nadie atrás. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, porque creo que, bueno, tengo la certeza de que nos la vamos a pasar muy bien. Va a ser una plática muy rica aquí con cafecito y pues explotando también tu experiencia y tu conocimiento de la perspectiva que hay de la visión empresarial de la gestión del riesgo y tu experiencia con los funcionarios también de las instituciones que se dedican a la protección civil, a la gestión del riesgo de desastre. Nuevamente, bienvenido y muchas gracias, Mariano, por invitarme a este proyecto. Al contrario, muy bien. A las personas que nos están viendo a través de el Facebook Live de Radio Epicentro, como siempre les mandamos un gran saludo y nuestro agradecimiento, deseándole buenas noches. Ya tenemos aquí varias personas conectadas. Nuevamente Ángel Azul Martínez, le mandamos saludos. Lucas, Antonio Ornella, Ricardo Uribe, Ale también que nos está viendo, Ricardo Uribe, Nora Domínguez, un saludo
Norita hasta Puebla, Antonio Ornelas, Bertelice Salcido, Ernesto Flores, el presidente de Pariente, tu pariente, el pariente presidente de Honduras. del Club de Fans de Honduras, de Corsario. El club de fans. El Club de Fans, sí, Ángel Mena, le mandamos saludos, Catarino Miranda, y bueno, como es costumbre, aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios, sus saludos y sus preguntas para nuestro invitado. Esta es una charla entre amigos, eh, la verdad es que muy amigos, ¿no? De repente confidentes, ahí los tres, platicándonos cosas que no se deben de platicar, pero vamos a abordar el tema aquí eh, de manera muy amena. Y como costumbre, empezamos, Juan, preguntándote de manera general, ¿quién es Juan Antonio Serrano Sáenz? Para no decir nuestra opinión ahorita, ¿no? Sino ya en el transcurso de la plática, pero te dejamos a ti que nos digas quién es Juan Antonio Serrano Sáenz. Háblate tú. Bueno, pues claro, muchas gracias. Un saludo afectuoso a quienes amablemente nos siguen a través de Radio Epicentro en el portal de Facebook. Pues Juan Antonio Serrano es un consultor que tengo relativamente poco, soy del 2010 trabajando en esta área y habrá que decirlo que fue ahora sí que una mera coincidencia como llegué a este pues a este vamos a ir a tan intrigante tema de lo que es la protección civil, hoy gestión de riesgos, de una manera bastante coincidencial, siendo yo consultor de empresas y que por ahí en el 2010 el Congreso del Estado le autoriza un recurso importante a lo que era la Unidad Estatal de Protección Civil para reconvertirse a raíz de la tragedia del ABC. El entonces secretario de gobierno no quiso tomar ese recurso hasta no hacer precisamente un cambio completamente estructural de lo que era la unidad estatal. Y alguien me recomendó, entendiendo que yo en aquellos tiempos me dedicaba a lo que era la reingeniería administrativa de empresas. Y me plantean el caso y les digo, pues claro que sí. O sea, al final del día, si lo queremos ver como una entidad que le presta un servicio, que le vende, vamos a decir así, un servicio a la comunidad, evidentemente se podía hacer algo. Y por un lapso de casi 2 meses me dediqué a estudiar las leyes locales, las leyes federales y leyes de estados vecinos y le realicé un planteamiento, un bosquejo de un planteamiento de cómo pudiera ser la nueva unidad estatal de protección civil al secretario de gobierno y a sus asesores, y les gustó el proyecto. Y entonces, pues me tocó hacer la implementación de este nuevo concepto de la unidad estatal, y al hacer la implementación, pues me quedo dentro de la estructura como parte de una área de vinculación con entidades del gobierno y con el sector empresarial. Y ahí empezamos, y hay que decirlo, el tema, yo no soy político, no tengo raíces en esa área, y al haber un cambio en la estructura gubernamental, pues se me invita a hacerme a un lado. Y ya realmente ya estaba muy metido en el tema de conocer y, y pues me quedé ya como independiente y pues así caí en este tema de la protección civil y con el paso del tiempo y la verdad hay que decirlo, apoyado mucho con el arquitecto Catase y con otros conocidos de lo que es la protección civil de Sonora, pues hemos emprendido, aparte ya de lo que es la consultoría, hemos estado ya entrando a temas de ser un ente capacitador, de ser un ente certificador en temas relacionados con protección civil y de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, y aquí estamos realmente muy motivados. Ya se puede decir en una etapa ya más pensando a dedicarnos al tema ya de la capacitación, ya no tanto en el tema de la consultoría, no dejarla de lado tal vez porque de eso se come más que del otro. Sin embargo, sí, de hecho hemos estado platicando el arquitecto Catase y yo, y con la entidad que él formó, pues hemos estado más visualizando el tema de dedicarnos a la certificación y a la capacitación. Y aquí estamos a la orden. Eso es Juan Serrano
Y la verdad que muy a gusto, muy contento, hemos aprendido bastante, sobre todo desde nuestra integración con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Ese ir y venir a la Ciudad de México, a los diferentes congresos que nos han invitado, realmente le hemos aprendido bastante a personajes que hoy forman parte de las principales figuras de lo que es la gestión de riesgos a nivel local e internacional. Y bueno, listos para entrar en esta plática, en esta charla tan emotiva como me ha tocado ver en las anteriores ocasiones y bueno, a la orden. Muy bien, nada más voy a tomarme un minuto aquí para mencionar y mandarle saludos a Álvaro Martínez Esteban, Ángel Azul Martínez, Madus Gestión, que nos manda saludos de Tehuacán, Puebla, al teniente NAP, al Norberto Becerra, un saludo, teniente, también hasta Puebla, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, que acaba de salir de su entrevista con Gloria Gloria. Bracci, un Así es, abrazo. ajá. Marcelo Piatti, también hasta Argentina. Un abrazo a nuestra querida Gloria Bracci, abrazos fraternales para los tres, desde el sur de América. A Brenda, un saludo también, Brenda, hasta la Ciudad de México. Ezio Minuti, un saludo. Saludos, querido amigo Corsario, te manda Ezio Minuti. Julián Morales Sendejas, ingeniero doctor Flores, mi guía en otras latitudes, y a Mariano Catase, un privilegio seguir sus instrucciones y qué decir más que agradecer sus conocimientos. Ernesto Flores, no Domínguez, Antonio Nelas, Loana No Cabanillas, te saltes a la presidente. no, aquí estoy, Loana Cabanillas, un saludo a nuestra presidenta de Radio Epicentro, Ah, muy importante, muy importante. Pues sí, Catalina Miranda, nos van a quitar el programa, Mariano. como que se corta la Nos van a señal tumbar la ahorita. señal. A Maverick, un saludo, mi querido Maverick, hasta la Ciudad de México. Leticia Serrano Sáenz, yo creo que la conoces, ingeniero, ¿no? Te Me manda suena, me suena. una. Jorge Ruiz Maqueda, saludos hasta Saludos, tú. hermana. Juan Torres Robles, saludos, Juanito, hasta la Ciudad de México, Coyoacán, un abrazo. A Max Martínez, saludos, estimado Juan, un abrazote desde Acapulco. Te manda Juan Torres, Luis Eduardo, Memo Soto, saludo, amigo, hasta Iztapalapa. Puro Irak, rockstar. Irak Said, también saludos desde Mérida de Yucatán. Bueno, aquí Leticia te dice saludos desde Culiacán, Sinaloa. Muy bien, hermano Juan, saludos para todos, que sigan los éxitos. Muy bien. En este sentido, González, si quieres empezarle a acribillar al ingeniero aquí con tus preguntas, ya se quedó sin palabras. Se quedó mudo. Ánimo, 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 Corsario. Es el café. Ese café colombiano. No, estoy pensando cómo abordar. Estoy escuchando tu historia que te hace 15 años te empiezas a compenetrar en este gremio, en este mundo. Dicen por ahí que es difícil el abrirse camino. Pues, sin embargo, ¿tú cómo has percibido el trabajo tanto de los consultores como de los funcionarios eh, en el aspecto de proactividad, de dar a la sociedad, de generar de verdad esquemas donde se pueda, donde hayan podido tomarse acciones para ir reduciendo el riesgo? ¿Qué nos ha hecho falta? ¿Qué Mira, hemos... ah, mira, te puedo decir que está muy, eh, hay de ambos lados de la sinóptica es bien y mal. Bien y mal, porque dentro de este pequeño recorrido que yo les platico, me he encontrado con personas dentro de lo que es la protección civil o gestión de riesgos, o sea, como funcionarios públicos que realmente sí se han preocupado y se han ocupado en mejorar las condiciones tanto del personal que está dentro de la institución, y háblese de equipamiento y sobre todo de capacitación. Pero evidentemente dentro de este recorrido también ha habido personas que no han hecho gran cosa y que de muchas maneras han provocado un retroceso o un no avance sobre todo en la expedición de leyes o reglamentos que faciliten el proceso de regularización de las empresas. Por ahí en algunas ocasiones hemos platicado.
en el caso específico de Sonora, según datos del INEGI, y números aproximados porque agrupan de diferente manera ahí, de acuerdo a la ley de protección civil del estado de Sonora, deberá haber en el estado como unas 60, 70 mil empresas que están sujetas a la ley. Y revisando los reportes que tiene dentro de lo que es los informes de gobierno estatales, creo que el máximo número de dictámenes de programas internos de protección civil deberán dar entre los 10 y 11 mil programas a nivel anual, al calendario anual. Y eso nos da una muestra clara entonces que hay un bajo cumplimiento de las empresas del tema de la ley de protección civil del Estado. Y aquí en este bajo cumplimiento realmente no se le puede cargar la mano únicamente a las autoridades. Sí es cierto, y hay que decirlo, que las leyes y los reglamentos no están en el mejor rumbo para llamar a invitar a los empresarios al cumplimiento. Pero también hay que decirlo, que tampoco a los particulares, a los sujetos obligados, tampoco les llama también un interés genuino de dar cumplimiento. Entonces, es una combinación de responsabilidades en donde no logra hacer el cruce, el match, para poder darle un fuerte impulso al cumplimiento de la normativa. Y si a eso le aunas que hoy en día los municipios también han entrado con una voracidad tremenda a exigir un cumplimiento que muchas de las veces es una duplicidad de obligaciones en cuanto al tema de, hablando específicamente de lo que es protección civil, entonces te obliga a tener cumplimiento con los municipios y te obliga a tener cumplimiento con el Estado. Y eso aquí en China se llama duplicidad. Pues entonces, eh, escudados tal vez en ese doble pago, en ese doble tributo, pues muchos particulares usan esa justificación para seguir en la oscuridad. Pero realmente es muy bajo el porcentaje de cumplimiento que tenemos cuando menos aquí en Sonora. Números gruesos, o sea, podemos hablar no más del 15% de cumplimiento. Y realmente eso nos dice que no necesariamente sería tan exacto, pero que tenemos un 85% de empresas que no cumplen con la normativa, pues hablando cuando menos documentalmente. ¿Quién sabe si ya entrando a estas empresas sí se tenga el equipamiento, pero no hay nada que lo valide, pues no hay nada que lo documente? Entonces, eso sería en lo que hemos nosotros estado batallando. Ahora, como consultores, pues tenemos un esfuerzo limitado. Tenemos un esfuerzo limitado porque eh, las leyes siguen siendo, insisto, rígidas y también, y te voy a decir una cosa que a lo mejor suena un poco triste y lamentable. Muchas empresas dicen, ¿sabe qué? No, yo no voy a hacer el programa interno hasta que me caiga el acto de inspección. Y en el acto de inspección, pues se puede estar 3 años en la oscuridad y cuando les cae, pues entonces se arreglan, ¿no? Pero eso entonces nos lleva a la conclusión de que no hay una situación, insisto, que invite al empresario a que dé cumplimiento. Y tampoco la autoridad tiene la capacidad de personas, de inspectores, para poder lograr una cobertura al 100%, ya no igual al 100%, al 50% para lograr los actos de inspección. Entonces, sí está un poco complicado. Y mira, un caso muy específico, y en alguna ocasión nos invitaron del Consejo de Mejora Regulatoria de aquí, el Estado de Sonora, como parte del colegio. Y yo le platicaba, ahí estábamos, por ejemplo, algunos colegios, y en teoría, ahí en esa reunión deberían de estar las cámaras empresariales. Y resulta que no estaban. O sea, era un tema en donde se iba a manejar una actualización de la ley y un reglamento, fue por ahí en el 2018, 2019, y no participaban. Entonces, resulta que vamos a decir, los consultores, pues estábamos haciendo lo que nos corresponde en la parte, vamos a decir, de gestión, pero los involucrados, que eran los particulares, los sujetos obligados de la ley, no estaban participando. Pues entonces, pues así, cuando llega la ley, porque se autoriza en ausencia de ellos, pues entonces, ¿qué haces? Cumplir, pero resulta que no tuviste o no te diste la oportunidad de exponer tus necesidades, de exponer
tu criterio o lo que tú consideras conveniente para hacer esto mejor. Y eso es algo que se viene repitiendo día con día, cuando menos en esta área. Los particulares no participan hasta que ya está la ley publicada. Hasta entonces se sienten ofendidos si es que es el caso, pues, ¿no? Y entonces es algo que no, yo veo que no se ha mejorado. Y entonces el tema es un poco de decir, bueno, la autoridad qué hace, pero también el particular o el sujeto obligado, ¿qué hace? ¿Qué se obliga a hacer? Pues, entonces, por ahí está. Entonces, sí tenemos personas o participantes de los dos lados del escritorio y realmente no ha logrado hacer una compaginación para que esto se detone en un mayor número de empresas que cumpla con la normativa. No, fíjate que es interesante lo que comentas porque estamos hablando solamente de acciones de prevención, ¿no? De acciones pues, preventivas, pues en su mayoría. Sin embargo, cuando pasa el impacto de un fenómeno perturbador, cuando está el desastre, pues tenemos los ejemplos más palpables de hace unos días. Siempre el gobierno tiene la culpa de todo. Ajá. Pero no hay un interés de la sociedad en su conjunto. A mí me encabrona decir el pueblo, no, no, la gente, la sociedad, la comunidad en su totalidad, tampoco se involucra en los temas que son de su propia seguridad. Si bien transfieres esa responsabilidad al gobierno, de acuerdo al contrato social, ¿no? Eh, Tú tienes que poner de tu parte porque no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XVIII, somos un chorro de habitantes en el país para que tú también seas participante de esa protección. Y eso incluye todas las acciones que la propia ley te exige, tanto la ley general como las estatales y la normatividad de reglamentación municipal para cumplir la parte que te toca como particular, es decir, como integrante de esa sociedad a proteger. Y sin embargo, no hay un buen fomento. Ya no quiero hablar de la cultura de protección civil y de la gestión del riesgo, porque pues si no hay cultura, pues mucho menos de la que nos ocupa en esta materia, ¿no? Pero sí de las que, de la que va a involucrar a la propia protección, olvídate ya de tu negocio, cabrón, de tu familia, ¿no? Como hemos visto. Y eso tiene que estar impulsado también por parte del tomador de decisiones a través de sus brazos ejecutivos, ¿no? Con fomentar que se cumpla lo mínimo básico para comunicar el riesgo a toda la población. Pero no solamente es anunciar el riesgo, sino comunicar para que se comprenda ese riesgo. Y creo yo que independientemente de la cantidad de leyes y reglamentos que no se cumplen en este país, es una parte en la que tenemos una vulnerabilidad muy alta. Sí, mira, ¿qué más le puedo comentar? Mira, nosotros en la parte ya como gestores, hablando específicamente de la función que tenemos de atender o de buscar a empresarios y ayudarles a que sus inmuebles sean más seguros bajo ciertas las normas establecidas. ¿Va? Eso vamos a enfocarnos a eso. Y fíjate, en función de eso nos encontramos con lo que te decía, oye, es que yo mejor me detengo. Pero me llama poderosamente la atención y no con esto quisiera quitarle la responsabilidad que tiene el gobierno en la atención de las emergencias, pero me voy a enfocar a lo que es el sector, al empresario en particular. Voy a dejar de lado ahorita a lo que es la familia, a lo que son los entes privados, sociales, pero vamos a enfocarnos al empresario. Mira, ¿se recordarán ustedes cuando fue el tema de Otis que devastó Acapulco y ahora que nos vamos al tema de Poza Rica, bueno, una parte importante de la Huasteca? Muchos funcionarios, y con esto tampoco quisiera generalizar, pero muchos funcionarios se quejan de que no le están dando el recurso para reponer sus empresas. ¿Y dónde queda entonces la obligación de esos empresarios de tener asegurados sus empresas? Pues entonces, sí es parte entonces, es lo que les comentaba ahorita, es que no existe ese compromiso. Si bien es cierto, el gobierno tendría que buscar cómo ayudarles, pero también es cierto que si yo tengo una empresa donde tengo invertido mi capital, lo más lógico sería es que buscara un aseguramiento de esa inversión.
por sentido lógico, pues. Y entonces, hoy en día, muchos empresarios, y hay que decirlo también porque va a sonar un poquito a decir, oye, es que el micro no, a lo mejor no tiene, ciertamente el micro no, pero hay empresarios que tienen manera en cómo puedan o deben asegurar sus inmuebles y resulta que al final del día están pidiendo que le repongan. Y eso muy sonado cuando fue el Otis. Empresarios hoteleros pidiendo que le repusieran sus bienes. Y eso, pues, dices tú, pero ¿por qué? O sea, ok, el gobierno ayuda a restablecer los servicios, a restablecer la infraestructura, etcétera, Que pero le tú debiste corresponde, haber claro. tenido asegurado sí, exactamente, tu hotel o tu restaurante. Y hay que decirlo también, ¿no? Para no generalizar, insisto, el micro sí puede batallar, a duras penas puede tener una pequeña empresa y a lo mejor no le alcanza el flujo para tener un seguro, pero ya desde ahorita tendríamos que ir viendo que el microempresario en la medida de cómo se va desarrollando, tiene que ir entendiendo que el aseguramiento, que es la transferencia de riesgo que le llamamos ahora muy de moda transferencia de riesgos, pues tiene que estar considerado dentro de su proyecto de inversión. Esa es la parte que te digo que muchas veces, en mi opinión, el empresario no le ha entrado por el tema de decir, oye, espérame, una parte es la normativa, yo cumplo con la normativa, ok, perfecto, pero a la vez, si yo cumplo con la normativa, entendiendo que esa normativa la traduzco a un inmueble más seguro, eso va a hacer que mi rendimiento, mi capital, mi inversión sea más segura. Y esa es la parte que también, no sé si sea también por mis antecedentes de administración, se me haga más sencillo entenderlo de esa manera, pero a todas luces se tendría que ver también así, pues entonces sí es algo que no ha logrado, insisto, no se ha logrado embonar. Por eso es que hay muchos, y suena muy raro cuando grandes empresas o medianas empresas dicen, oye, gobierno, reponen mi inversión. Espérate, pues, ¿por qué? Si ese dinero debería darse entonces, insisto, para la sociedad, las familias, ¿no? El poco dinero que se tiene, pues úsalo para las que no tienen. Bueno, entonces, ese sería un tema que habría que ver, pero sí es importante que se remarque también el tema de facilitar los procesos de normativas, pues, ¿no? Y ahí estamos un poquito empantanados, ¿no? Claro. Yo quiero comentar ahí que el tema de Juan Serrano, yo le tengo mucho aprecio, pero también mucha admiración y respeto porque es un topo, ¿no? Se pone a escudriñar todo cada vez que agarra un tema ahí y nos mete de repente en problemas a muchos de nosotros acá en Sonora porque te saca las comas y los puntos de cada uno de los aspectos que estamos revisando. Pero también es un gran crítico y yo estoy muy contento con que haya aceptado la invitación. Es un gran crítico y un autocrítico de lo que nosotros hacemos. La verdad es que sí es cierto que es muy cómodo estar criticando a los gobiernos, como bien lo han comentado ustedes dos. Es la salida más fácil porque de repente ponemos el espejo y nos vemos muy feos, pues gran parte de las situaciones también es generada por los famosos consultores y asesores o peritos o como les quieran llamar en cualquier estado del país. De Como se llama en este, esta semana. ¿eh? Eh, Que, y no, pues, o sea, que finalmente lo que se busca es el negocio per se, sin buscar el propósito del fondo de la actividad. Pues, o sea, ya lo hemos comentado muchas veces, nosotros tres y en un grupo un poco más amplio, de que esta no es una actividad como cualquier otra, pues, no, esto implica vidas, implica riesgos, implica patrimonio, y también está en nosotros poner un esfuerzo adicional para que las cosas salgan bien, si queremos hacerlo así, pero si no lo que quisiéramos hacer así, pues mejor dedicarnos a otra actividad. Generalmente lo que estamos en el medio, desde la parte del sector privado, caímos aquí por coincidencia, como ya lo comentó Juan, ¿no? No porque sea nuestro perfil profesional. Generalmente nos dedicamos a otras áreas, ¿no? Y vinimos a través del tiempo a enfocarnos en este tema, pero no es un tema comercial, pues al que nos debemos dedicar nosotros y ese es el motivo, yo creo, Juan, que nos llevó a José y a mí a hacer este programa de charlas, ¿no? De sí. encontrar alguna eh, comentario proactivo que nos sirva para cada vez ser mejores en una introspección, ¿no? Así como también lo ejercitas tú de repente cuando platicamos, ¿no?
Sí, mira, pues, pues estamos limitados en nuestro quehacer. Para empezar, yo pues, ni por lejos soy el más, el gestor o el promotor más fuerte aquí del estado de Sonora, pero lejísimos, hay muchos más importantes que yo. Este, sin embargo, pues en la parte que nos toca y con los defectos que podemos tener, porque tampoco somos perfectos, pero sí, la verdad, una situación que se nos ha venido presentando es hacer ese pequeño clic para que podamos ir avanzando. Y miren, un ejemplo que yo siempre les he dicho, que es la parte que nosotros de manera silenciosa aportamos como consultores. Cuando damos una capacitación, la damos por cumplir con una normativa. Sin embargo, a esos 5, a esos 10, a esas 20 personas que capacitas, que el 50% se lleve la información a su casa. Ya tenemos entonces un porcentaje de ciudadanos de sociedad civil que ya tiene información de cómo prevenir en su casa. Y esa es la parte silenciosa que también nosotros hacemos. Y en la medida en que nos esforcemos a hacer cuando menos esa parte de capacitación, eh, 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 insisto, vamos a ir haciendo ese mejoramiento en la comprensión de la sociedad. Porque ese trabajador que logramos meterle la semilla, decir, espérate, aquí estás por obligación porque tu jefe dijo te toca a ti la capacitación, pero logramos convencer de que esa información se puede aplicar en caso de una emergencia o como medida de prevención en su casa. Ahí es donde está una parte importante que a lo mejor no la vemos tan fácilmente o no la vemos tan claramente, pero esa es algo que si nosotros le sumamos las personas que hemos capacitado, yo insisto, con poco tiempo, pero hay compañeros que tienen 20, 30 años haciendo esto y 10 o 20 veces más empresas que yo. Esa es la parte que también habría que ver. O sea, ¿qué tanto estamos nosotros contribuyendo en la capacitación? ¿Y qué tanto estamos convenciendo a ese empleado, por llamarle de una manera, a que se lleve la información para su casa? Entonces, esa parte también habría que considerarla como un punto importante para concentrarnos también en eso. O sea, no dejar de lado el tema de la capacitación, buscando un poquito esa idea de que se lleven la información a su casa. Oye, pues mira, el tiempo se pasa bien rápido, ¿no? Ya estamos en la primera media hora y generalmente cada media hora estamos haciendo un corte para Ok, agradecer y saludar a las personas vamos a saludar quiénes están por ahí. que están conectadas. A Max Martín, bueno, saludamos a Ricardo Uribe, a Víctor Manuel Avitia también que nos manda saludos, a Max Martínez ahora, porque ahora saluda a Rosario y a mí, un fuerte abrazo hasta Acapulco, Max. A Valeria López Araiza también nos está viendo. A Sí, todo. Licenciada Cristina Esquivel García, le mandamos un saludo. Puro Corsario fans. Alejandro Estupiñá Cuevas. Marcos Ochoa, un saludo hasta San Luis de Colorado. La esquinita Saludos, Marcos. de Sonora. A Jean Cruz, también le mandamos a saludar. Yachiri Pérez, un saludo hasta Culiacán, Yachiri. Sinaloa. La dueña de Sinaloa. Sí, casi, casi. Sí. Juan Torres, que tenemos muchos. Sharjoni Andrade Martínez, también lo leo como dice. Vania Amaro, Acuario PC Cholula, Josué Vargas, Gloria Brachi dice, muy bien, Corsario César Flores, comunicar el riesgo sobre lo que comentaste hace unos minutos, te comenta Gloria Brachi, Antonio Ornelas, José Baró, un saludo, querido doctor, hasta Toluca. Bueno, espero que esté en Toluca porque de repente anda en Miami, anda en Barcelona, anda en Valencia, anda en Cuba, ya no sabemos, ¿no? Pero bueno, es ciudadano del mundo. Por ahí está un comentario interesante, Arqui, de Ezio Minuti. No sé si lo alcanzaste a ver ahí, no lo escuché. Está interesante, valdría la pena que lo checaras ahí. José Baró, saludos cordiales, Ezio Minuti. saludos cordiales, mi estimado Juan Serrano. Felicidades por esta instructiva charla.
Todavía no llego ahí, es que son muchos, pero, y luego Sí, me son regaña, muchos, sí. Muchas luego gracias por la me participación. regaña Catarino Miranda, también le mandamos saludos, Viviana Aguilar, Abel Sánchez, Ezio Minuti, ahora sí, aquí va. Dice, a mi consideración, el gobierno debería establecer alianzas estratégicas con consultores privados con el fin de fortalecer las acciones de prevención y gestión de riesgos. Estas colaboraciones permitirían aprovechar el conocimiento técnico y la experiencia del sector privado para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles desastres. Asimismo, es fundamental fomentar una mayor conciencia social, ya que solo mediante la participación activa y la eliminación de la apatía ciudadana se podrá consolidar una verdadera cultura de prevención y protección civil. Viviana Aguilar, ahorita le contestamos. Bueno, y aquí aprovechando este comentario de 100 equipos de emergencia. David Albores, un saludo, David, hasta Playa del Carmen. Rodríguez Torres Giovanni, Saludos. saludos. Eh, bueno, aquí lo vamos a cortarlo porque luego viene otro comentario de Irak Said. Sobre esto que comenta Encio Minuti, aprovechando que tengo aquí los dos enfoques, sector privado como consultores con Juan Serrano, sector público con Corsario, que le ha tocado, yo no sé si la suerte, pero le ha tocado estar en protección municipal, estatal, nacional, federal. Sobre esto que comentó Encio, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ven? Mira, yo he sabido que en muchos lugares se ha tratado de hacer una, no voy a decir sinergia, pero sí una coordinación para que contra registro, o sea, para el registro estatal o municipal, muchos consultores participen para hacer los programas internos de protección civil de algunas escuelas principalmente. Aquí en el municipio de Puebla sí te piden que las instalaciones de las dependencias municipales tengan su programa interno de protección civil, que tiene que estar firmado por un tercer acreditado, aquí se llaman, prejires, no sé qué quiere decir prejires, este, pero pues es el tercer acreditado, ¿no? O peritos. Y esto complica porque normalmente no hay un presupuesto para poder o una partida específica para acciones de protección civil al interior de las instituciones gubernamentales, en cualquier orden gubernamental, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la Ciudad de México tiene los responsables institucionales de protección civil, que esos son los que pueden estarían autorizados ante la autoridad, que es la Secretaría de Gestión de Riesgos y de Protección Civil, de presentar, firmar el programa interno de protección civil. Y esas figuras pueden explotarse mucho, o sea, copiar esa figura al interior de los otros 31 estados de la República, puede dar buenos resultados y todavía también manejarlos a nivel estatal y a nivel municipal, no solamente para el manejo institucional. Y en algún artículo, en el, no estoy absolutamente seguro, pero creo que es el artículo 122 de la Constitución, dice que esto me lo comentó Jorge Ortiz, o sea que es información Es de buena de fuente. primera mano, porque luego me van a decir, ¿y cuál es la fuente, cabrón? ¿No? Ey, Entonces, eh, deja ponerle que un formato APA a tu comentario. las Sí, instalaciones, ándale. que todas las instalaciones federales tienen que ser revisadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ajá. Sin embargo, yo estuve ahí y tampoco te da la vida para revisar todas las instalaciones federales. Yo muchas veces he propuesto, lo hemos platicado en foros, lo hemos platicado de manera particular, que al interior de cada institución sí debe haber una dirección de gestión de riesgos y protección civil que se encargue precisamente de eso, evidentemente con gente preparada, ¿no? Que te permita elaborar, hacer la gestión integral del riesgo dentro de la institución y que también lo pueda replicar fuera de la institución de acuerdo al rubro de la secretaría o de la dirección o del instituto que tú estés representando. ¿Sí? Y con esto, pues se facilitaría mucho
las actividades de prevención y de preparación y de mitigación para muchas cosas. Pero desde el aspecto institucional sí hace falta una coordinación interesante, una coordinación seria y que no venga a ser cambiada cada 3 años en el orden municipal ni cada 6 en el orden gubernamental. El problema que hemos tenido desde el 86 para acá o desde el 90 para acá del siglo pasado ha sido que cada sexenio, ya sea estatal o cada trienio municipal en los 2.471 municipios que hay, siempre cambian las cosas porque el aspecto político todo tiempo pasado fue peor, ¿no? Para muestra los programas de la mañana, pero se pueden establecer métodos de continuidad cuando los programas están bien, ¿no? Ahí podríamos mencionar solidaridad y que se le ha ido cambiando el nombre a Progresa y todo eso. Sin embargo, en los esquemas de protección civil y de gestión del riesgo, pues deben de permanecer en el tiempo porque nos dan la certeza de que haya una continuidad de desarrollo, porque es la protección tanto de la vida humana, de los bienes, del entorno, pero sobre todo la parte de que no haya tanto daño ni tanta pérdida que tenga que ser recuperable en la parte post-desastre. ¿Sí me explico? Y si estamos cambiando cada 3 años, por no hablar de la curva de Gracias. aprendizaje que tienen muchos titulares, si estamos cambiando constantemente de estrategia, nunca vamos a poder concretar ninguna. Pero me sacaste la vuelta al fondo del No, comentario. no contestó de las Sí, alianzas, ¿no? no, sí. Le salió su perfil político. Le sacó la vuelta, pero voy a subrayar ahí el comentario para que también, ahorita que le toque intervenir a Juan Serrano, podrá él hablar desde este lado de la moneda. Pero para ti como servidor público y tú que has platicado con muchos homólogos tuyos en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, la percepción que ellos tienen en sí, en general, del contexto, qué certidumbre, qué certeza y qué confianza te brindan a ti los consultores, como quieras llamarle, para poder hacer esa alianza que comenta Enzo Minutis, ¿no? Esa alianza, si quieres llamarla estratégica o no, tú que eres más de esa palabra, pero esa alianza que sirve para realmente caminar con un paso más acelerado y tratar realmente de incidir una cultura de protección civil, que yo lo veo muy lejano la palabra cultura, pero es lo que comenta, ¿no? Entonces, ya Veo, más acotada la pregunta, pues, para que no divagues ahí con Para que otro no le rollo. saque la vuelta. Sí. lo que pasa es que es un poco difícil porque cuando eres consultor, evidentemente este es un negocio, ajá, y hay negocios que no se deben de perder. Es una parte del quid del programa, ¿no? De la esencia de este programa. ¿Qué es lo que hay que hacer con integridad o no? Y muchos, tanto funcionarios como consultores, pues estamos hablando de consultores, evidentemente no la conservan por no perder el negocio, por no perder la cuenta que te da esa empresa. Ajá. Estoy dirigiendo 4 tesis de maestría y, bueno, dirigiendo no, estoy asesorando, ayudando a los chavos a hacer sus tesis. Orando. Y en algunas, en un par de ellas te hablan de dos corporativos muy grandes, nacionales, donde quieren implementar una pequeña cosa para establecer la capacitación que deben de tener los brigadistas y otra para convivir en unas rutas de evacuación hacia los puntos de reunión con no solamente de la gente evacuada de este centro comercial o de esta institución mercantil, sino que tiene que convivir con todos los vecinos que tiene este centro en esta colonia, ¿no? Y te das cuenta que la participación del consultor sí es fundamental para poder llegar a acuerdos con el empresario, no solamente para el cumplimiento de la normatividad que hay en protección civil, sino también para las adecuaciones que se tienen que hacer tanto en la legislación como de manera física en las calles, en las entradas y salidas de establecimientos, etcétera. eh, y que sí puedan llegar a una mejora para actividades preventivas o de mitigación de muchas cosas. Ahora existe el Colegio Mexicano de Profesionales.
pero sería buena una, no quiero decir política, pero sí una directiva en la que todos los consultores de todos los estados tuvieran que manejarse de una manera eh, más homologada. Alguna vez yo escribí un artículo de que qué pasa si homologamos los programas internos de protección civil, que todos tengan los mismos términos de referencia de todos los estados. No soy especialista en programas internos de protección civil, pero seguramente tampoco ha habido una propuesta tan seria que nos lleve a ese camino. Y no solamente en los programas internos de protección civil, sino en la forma de trabajar para que también pudieran colaborar tanto con las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, pero también con asesorías para la propia sociedad, ¿no? Yo sí aplaudo el comentario de mi querido amigo Ezio Minuti y sí estaría dispuesto a poder trabajar en una mesa para que a través del colegio, que la mayoría son consultores, pudiéramos establecer un acuerdo, pero con las 31 estados, con entidades federativas y la Ciudad de México. Pero le diste muchos temas a Juan, ¿no? Pues Del, bastantes. sí. Entonces, Mira, ahora la visión del consultor, Juan. mira, alianzas estratégicas. No tenemos la madurez, ni la autoridad, ni los consultores para lograrlas al 100%, con las honrosas excepciones, muy honrosas excepciones, se han logrado Pero ya no lo concretar dije algo yo. que no suena a alianza estratégica, pero trabajo específicos, ¿no? Eh, pero no nos tenemos confianza, hay que decirlo también. O sea, en palabras llanas, no nos tenemos confianza. Por muchas cosas, por muchas justificaciones. Entonces, es bien complicado llegar a una alianza estratégica. Sin embargo, y en búsqueda de esa sinergia, porque la palabra sí, aquí sí puede significar, se puede ir trabajando en puntos específicos, en logros que llamen a trabajo conjunto, pero tendríamos que romper las barreras o seleccionar muy bien temas que, insisto, que realmente coincidan las dos partes, pero sí está complicado, no está tan sencillo, pero insisto, trabajos que se pueden señalar y que se han tenido experiencias exitosas en trabajos conjuntos. Alianzas estratégicas lo veo complejo. Ahora, el tema de los programas internos, mira, a nivel nacional sí existió un programa único. Lo publicó la Coordinación Nacional de Protección Civil y de ese término de referencia, se basaron la gran mayoría de los términos de referencia a nivel estatal. Con el paso del tiempo se han venido modificando. ¿Y por qué se han venido modificando? Porque la verdad y desgraciadamente, los gobiernos no han tenido un mismo perfil en cuanto a darle el valor a lo que es la gestión de riesgos o lo que era la protección civil. Y es muy fácil darse cuenta. Mira, tenemos desde unidades estatales de protección civil que tienen nivel de dirección general. Tenemos subsecretarías y tenemos secretarías. Desde ahí ya te marca el perfil y el interés del gobierno en darle ese realce, esa importancia que debe tener la gestión de riesgos hoy en día. Y entonces, en ese sentido, las que tienen a la unidad estatal o a la coordinación estatal allá perdida como una dirección general, evidentemente no le van a dar interés. Y esa es la realidad, a eso te enfrentas. Cuando hay esa dispersión de inversión, esa dispersión de interés, dispersión de voluntad política de hacer gestión de riesgos. Porque podemos decir que la gestión se ve en acciones, pero también se ven documentos, se ven estrategias, se ven políticas públicas que son documentales, pues, que son la base para las acciones. Y desde ahí te das cuenta, mira, no, aquí no vas a poder hacer ninguna alianza porque para empezar, dentro de la política pública no existe eso, pues. Una política pública que te dice, vamos a buscar alianzas con el sector empresarial, con el sector social, el sector académico, para relanzar, que si me explico, no existe, pues. Pero
Es más, ya no nos vayamos con con el gestor, que normalmente o eventualmente pues hay esa desconfianza, esa confrontación. Vámonos a las instituciones educativas, que en teoría no tienen una inclinación ni para uno ni para otro lado. Ni a ese nivel se hacen alianzas, pues. Entonces, la voluntad política tiene mucho que ver y es algo que no es tan fácil de identificar, pero sí en los resultados vas a decir, mira, aquí no hay voluntad política, lo vas a decir. Entonces, sí sería bueno y creo que hay casos de éxito en donde se puede hacer alianzas, con un futuro hacer alianzas estratégicas. El colegio creo que puede ser punta de lanza y a nivel Ciudad de México creo que se ha avanzado bastante como una muestra de que se puede hacer cuando hay voluntad política, ¿sí? Y podrá haber algunos otros estados o otros municipios en donde se haya avanzado de manera sustancial. Creo tal vez Nuevo León puede ser un caso, pero insisto, son granitos, ¿no? Garbanzo de a libra, como se dice también. Pero sí coincido con mi amigo Corsario de que el colegio puede ser una punta de lanza, un gestor importante y dentro de lo que es la nueva administración, del nuevo consejo directivo del colegio, pues deberá redoblar esfuerzos como ya se hizo en esta administración que está por salir, pero deberá apuntar a lo ya hecho y reforzar para lograr esas alianzas y empezando por aquellas entidades o aquellos municipios donde exista eso que se llama voluntad política. Y eso va a ir marcando rumbos a otras personas o a otros funcionarios que digan, mira, allá están funcionando porque lograron este acuerdo. O ya sea con el colegio, con otro, ¿no? Pero aquí estamos tratando de que el colegio sea. Pero entonces, sí hay trabajo que hacer, pero sí un tema, y lo dijiste también tú bien, en algunos casos, el funcionario público nos ve como ese, mira, va a ganar dinero a costa mía. No, o sea, él está ganando dinero, yo soy el que está trabajando, yo no estoy ganando. Así lo ven, sí hay gente que sí lo ve de esa Yo soy manera, el de la pero no son responsabilidad todos y el tampoco, ¿eh? cobra. Sí, ¿Cómo? exactamente, ¿Cómo? sí, sí, ¿Cómo? sí. Yo soy el de la Que, responsabilidad que, y el cobra. y miren, Oye, déjenle, voy a platicar una historia que fue verídica, y creo que la va a recordar el arquitecto Catase con ese sentido. Nosotros en Sonora, hace 3 años, no pagábamos por el registro. Y un funcionario público dijo, ¿cómo es posible que no estén pagando por el registro? Si ganan casi 50,000 pesos por programa interno, lo cual es una falsedad. Y a raíz de eso nos pusieron un pago de derechos estratosférico, que somos el más caro a nivel nacional. Para tener un registro en tres de las actividades que tiene la coordinación estatal, pagas alrededor de 60,000 pesos anuales. Es el más caro de toda la República. Pero porque un funcionario público dijo, es que ganan mucho y tienen que pagar. Y entonces, pues evidentemente con esa falsedad y escudados en un tema de recolectar recursos, pues dijeron, va, y no nos quitamos el guante de la cara. Y entonces, realmente, ese es el tema, pues de que el funcionario público, con las excepciones respetables, ve al gestor como alguien que se está aprovechando de él para él ganar más dinero. Cuando realmente tampoco ahorita con tanta competencia, y qué bueno que haya competencia, tampoco es así que digamos la panacea. Si ganas, por si chambeas, tienes que chambear, no es gratis, ¿no? Y yo les decía, entonces yo estoy en Navojoa trabajando y estuviera muy a gusto en mi casa haciendo este Zoom, pero estoy acá en Navojoa. No me quejo, es parte de la chamba. Y mientras tenga la capacidad y salud, pues lo voy a seguir haciendo, porque aparte me gusta. Entonces, sí está complejo, pero creo yo que lo más con lo que nos pudiéramos encontrar que facilite estos procesos de alianzas es la voluntad política. fíjate, y ahí es tanto la voluntad como bien lo comentan los dos, porque quieren castigar una figura que ellos mismos crean en sus Ah, normas, sí, ¿no? O sea, te crean como gestor o como se llame, pero al mismo tiempo no quieren que ganes, ¿no? Entonces, finalmente es un servicio profesional. Pero yo volviendo al comentario de Enzo y también con lo que comentan ustedes dos, yo creo que la política pública, y la pongo así entre comillas, que pretendía lograr lo que comenta Enzo es precisamente los consejos estatales y los consejos municipales de protección civil. El problema es que así estamos es. Ujú. llenos de leyes huecas, pues, ¿no?
porque realmente falta mucho. Tenemos nada más la parte de la norma, de la política pública, pero no hay presupuesto, no hay voluntad política, no hay comunicación. De tal suerte que los consejos municipales estatales, incluyendo el federal, son consejos de membrete, porque no operan absolutamente para nada. Y ahí está el sector público, el sector social, la academia, el sector, Pero eso depende también de que estén de adorno, depende mucho del que esté al frente de la institución, Mariano. claro. Sí, pues Sí, es el es el tema, que pues convocan, es el depende de que quién esté, convocan. pues. Por eso reitero ahí lo que comentaban, que hace falta la voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Y la verdad, en este sentido, de mi perspectiva, también hay muchos claroscuros en la parte de los consultores o los gestores, como bien lo comentan, pero también en los servidores públicos que están a cargo de la dependencia. O sea, tenemos de dulce de chile y de manteca ahí. Y como puedes encontrar servidores públicos que saben y de repente saben mucho más que los consultores, también tiene servidores públicos que no saben absolutamente nada del tema, ni siquiera de protección civil, ¿no? Si acaso saben de atención de emergencias. Y precisamente ese es el celo o el miedo a querer convocar, ¿no? A querer convocar a la academia, al sector privado y a los profesionales, ¿no? Pero bueno, aquí espero que haya quedado contestado sobremanera lo que comenta Enzo Minuti, y aquí Irak Es Said que dice, ya Encio ha de querer su programa también. luego lo invito. Apúntalo para la próxima invitación, digo, el otro evento que... Aquí dice Irak Said, aprovechando el conocimiento de los tres, bueno, aquí ustedes dos son los que están hablando. El Fonden aún existe, pero con otro nombre. Es pregunta, ¿no? Sé que cada estado y Es ayuntamiento tiene ahora su oportunidad de crear su presupuesto para desastres, pero a nivel nacional, ¿hay algún presupuesto asignado para estas situaciones? Ahí Bueno, tenemos. hasta donde tengo entendido, a nivel estatal siguen existiendo, cuando menos en membrete, los fondos, los fideicomisos. Hasta donde tengo entendido, el Fonden a nivel nacional sí desapareció como tal y se crearon presupuestos anuales, que no son acumulables como era el caso del Fonden. Y sí hay unos requisitos que se tienen que seguir. En teoría, sí existen esos 19.000 millones, pero acuérdense que los presupuestos son más bien en papel, no siempre se tienen disponibles, cosa que sí tenía el Fonden, ¿no? Entonces, eso sería. Pero a nivel estatal, Porque era un las leyes fideicomiso, no han ¿no? sido modificadas. Exacto, porque no están en fideicomiso. Y en las leyes estatales, hasta donde tengo entendido, ninguna ha modificado sus leyes locales. Por lo tanto, en teoría, sí existen los fideicomisos, porque la disolución fue a nivel federal, pero la obligación existía a nivel estatal. Por ejemplo, aquí en Sonora está el FONDES, que es el Fondo de Desastres para el Estado de Sonora. Y ese no lo han disuelto de manera oficial. Por lo tanto, en teoría, debería tener el recurso ahí. Entonces, yo creo que así deberían estar los más estados, en teoría, ¿no? En Veracruz No, Pero, pero los eh, estados y también los municipios, por ejemplo, Chiapas y por ley, cada municipio debe tener su fondo para emergencias y desastres. es que la ley general dice que los estados y municipios han de crear sus propios fondos. exactamente, así es, así es. Y esas no se han modificado, por lo tanto, reitero, en cuando menos en papel deberían estar todavía, porque no han hecho todo el proceso legal para disolverlos, pues. Bueno, a lo mejor nunca le dieron el dinero. Pues sí. Sí, Esa es la pero otra, ¿no? también, ¿sabes qué, Juan? Mira, desde la parte práctica, la verdad es que las leyes y lo que está escrito y la teoría tampoco salva vidas ni previene desastres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Huasteca Baja, ahora que fueron las lluvias hace 15 días, eh, no es que se tratara de alertar, se debe de alertar, evidentemente, pero la gente también tiene que saber de qué le estás alertando. Ahí esa es una situación súper importante. Si no sabes, oye, se va a inundar, pues bueno, pues subo mis muebles, se va a inundar tu casa, 7 metros de va a subir el agua. ¿Sí me explico? Los alertamientos, pues, podemos cuestionar mucho de Otis, podemos cuestionar mucho de ahora de lo que pasó en estas lluvias de hace 15 días, pero en realidad es que también la gente tiene que poner de su parte. Ese es por un lado. Y por otro lado, eh, todo lo que está en la ley no previene los desastres.
Ajá, no previene que vaya a llover mucho ni previene que vaya a haber un sismo, sino que se trata de que haya más preparación con esas leyes. Pero si seguimos teniendo vacíos legales, yo nomás llegué a ingeniero, ya no pude ser abogado, pero la ley tiene la parte de derechos y obligaciones, según yo. Dale a la gente los derechos que tiene, pero también exígele el cumplimiento de las obligaciones para su propia protección, ¿no? Porque también eh, cuando existía el Fonden, había estados que eran muy llorones, Veracruz entre ellos, ajá, y nada más llovía tantito y ya pedían declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre. La declaratoria de emergencia era para resolver la emergencia y la de desastre ya para temas de reconstrucción. Y había varios candados que Reconstrucción. manejaba Ujú. el Fonden. Por ejemplo, le preguntaban al INEGI cuántos habitantes estaban en el municipio o en los municipios afectados y Exacto. este autorizaba o decía la verdad de la población. Al CENAPRED si había un sismo, si había un tema geológico y a Conagua si había un tema hidrometeorológico o a CONAFOR en el tema de los incendios forestales y con eso se podía hacer más o menos el cálculo que se tenía para dispersar el recurso que se necesitaba en ese momento, ya fuera de emergencia o de desastre. Eh, eh, no voy a hablar si había corrupción o no, porque la verdad es que es muy debatible. Sin embargo, sí había una ayuda muy rápida porque se manejaba en horas. Primero eran días y meses y luego se fue reduciendo el tiempo para liberar el recurso en horas y no era recurso necesariamente No en eran dinero, dinero, no, eran era en avituallamientos, pues, especie, en exactamente. especie. Pero Ahora, incluso, según incluso yo, o había según lo que yo almacenes en interpreto, los estados según lo que yo con material interpreto para ayuda emergente. lo que pasó con el Fonden es que ahora el presupuesto del Fonden lo manejan dispersado a las secretarías que son Es respondedoras de correcto. la emergencia, entre comillas, ajá, y como dice Ujú, Juan, ujú. no es acumulable. Entonces, no puedes determinar cuántos desastres vas a tener en el año y no puedes seguir distrayendo tampoco ni los recursos materiales financieros y mucho menos el capital humano para atender estos desastres cuando tienes otros proyectos prioritarios de nación, que lo comentábamos en el programa con Laura, con Mario, con Luis Eduardo, con Enrique, en el tema de seguridad nacional. Sin embargo, no solamente basta que esté escrito en la ley o que haya vacío, no, se tiene que aterrizar a la práctica, porque la gente sigue sufriendo, porque no hemos hecho resilientes, porque no hemos hecho actividades de preparación, de mitigación, porque la gente no lo comprende y no lo comprende por una falta de actividad de nosotros que nos dedicamos a la gestión de riesgos y a la protección civil, ¿sí? Porque el tema de nosotros que somos los conocedores del tema, que no expertos, ¿eh? Conocedores del tema, deberíamos de hacer acción comunitaria para que la gente se entere de lo que le puede pasar. El que vive en la barranca, el que vive en el lecho del río, el que vive cerca de un volcán, el que vive en una zona sísmica, el que vive en una costa con el impacto de los ciclones. Y lo hemos venido manejando, no te voy a platicar desde el sismo de 1787, pero sí te puedo platicar lo que me ha tocado vivir, que es a partir del sismo del Chichonal en el 82, San Juanico, los sismos del 85, los del 17, la cantidad de huracanes que han pegado por cualquier de los tres litorales principales que tenemos en el país. Y no ha habido un avance serio, sí al interior de la gestión de riesgos y ya con el conocimiento y con posgrados y con investigaciones, pero si no lo aterrizamos a la gente, va a seguir igual. Y en la parte de la normatividad y de la legislación, si no la aterrizamos a la realidad, vamos a seguir igual. Y el problema es que el año que entra va a volver a llover y va a volver a haber incendios y va a seguir temblando y los volcanes que están activos van a seguir activos y vamos a quedar igual. Por eso comentábamos Mira, en eh, en el seminario sí, pasado, Corsario,
sobre las lecciones aprendidas, que no siempre se aprende las lecciones, ¿no? Están pasando eventos y Pareciera que no. Exacto. no. Oye, nomás permítame un momentito, ya llevamos otra media hora más. A- a- Adelante, hay que checar amigos que están ahí conectados. Saludos a Maki Rod, a Abel Sánchez Guerrero, a Fabián Goizueta, le mandamos un saludo, Un abrazo fuerte. Bertalicia Salcido, Catarino Primer Miranda, damo. Carlos Montoya, saludos, ingeniero Juan Serrano, excelente información. Juan Torres nuevamente, Goretti, un abrazo, Goretti Tlapale hasta Veracruz. Espero que esté en Veracruz, no tengo acá. Vas ahorita. Ah, Ernesto Flores. Verás, es que Viviana Aguilar, Catarino Miranda, Miguel Ángel López Alba, saludos a la pandilla desde la gloriosa Ciudad de México. Abrazo fuerte de parte del socio fundador del Club Navegante de los Corsalovers. ¡Iu! Anda, ya ves. Corsario fans. Corsale fans. Envidiosos. Gloria Brachi, a ver, estimado Juan, este es para ti. Una vez que termina la consultoría, ¿evalúas también si se ha producido un fortalecimiento institucional? Gracias y felicitaciones por tu trabajo profesional. Si quieres Sí, contestarle mientras busco sí. otro. Pues un saludo afectuoso a Gloria allá por Mendoza, en Argentina. Quiero decirle que Sí, para ella Gloria, son hasta donde nos... 3 horas más, ¿Mande? casi son tres ¿Mande? horas, casi son 3 horas 3 horas. más. Para ella son como las 10, 11 de la noche. Y Ah, aquí sí, está, cierto, ya ya, medianoche casi ya, ¿no? eh, Espero, está contando, ¿cómo se dice? Borreguito para dormir. Bueno, sí, sí, hasta donde nos permitan los alcances. Mira, aquí en la normativa existe algo que se llama la carta corresponsabilidad. Cuando la empresa es madura, es una empresa madura y te invita o te pide la carta corresponsabilidad, eso establece precisamente un trabajo permanente de revisión de que se vayan dando el cumplimiento de lo pactado o lo encontrado dentro del programa de protección civil y pues que se vaya logrando. No siempre se puede hacer, o sea, no siempre podemos revisarlo mes a mes como un programa continuo. Sin embargo, cuando te toca o te les das confianza y te dan el año que entra el trabajo, ahí terminas por revisar el cumplimiento. Pero existirían dos maneras de checarlo. Una es con esa carta de corresponsabilidad en donde se establece un periodo que puede ser mensual, bimensual, ahí se ponen de acuerdo con la empresa y revisar los avances en los cumplimientos de los hallazgos que se hayan encontrado. Y la otra es al año que entra. No es única manera, pero sí, una cosa que es importante, ejemplos, es un ejemplo. Si en la primera revisión que se hace de la empresa, como la inspección de riesgos, ya sea, perdón, identificación de peligros y valoración de riesgos, tanto internos como externos, si ahí encuentras algo que se genere como riesgo inminente, ahí mismo te detienes y decirle, ¿sabes qué? O resuelves esto o no hay compromiso porque eh, se han dado casos en donde dices, no, hay que seguirle y luego lo resuelvo. No, es riesgo inminente y lo tienes que resolver de inmediato. Entonces, bajo esa expectativa de que se detecta ese riesgo inminente, o se resuelve o no hay contrato. O sea, no hay un trabajo o una obligación de darles el servicio. Porque ellos tienen de primera mano que dar cumplimiento o solventar esa irregularidad manifiesta. Así sería más o menos, Gloria. No sé cómo esté allá en Argentina, pero aprovecho el comentario para también comentarte lo siguiente. En los viajes que tuvimos la oportunidad de ir el año antepasado a Chile y el año pasado a Bogotá, nosotros nos entrevistamos con autoridades locales y estatales y les preguntamos cómo le hacían ellos con las empresas y resulta que cuando menos en esos dos países no existe lo que se llama programa interno de protección civil, salvo empresas estratégicas. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros en México tenemos una cierta ventaja, que ya estamos hablando ahorita que no se da al 100%, pero cuando menos
ese 15, ese 20% que se ha logrado en dar cumplimiento en las empresas, en lo que son los programas internos de protección civil, sería una diferencia importante, cuando menos con esos dos países que no existe este trámite, ¿no? Mira, ok. Jan Cruz, ingeniero Serrano, los saludamos con gusto de Noriega. Un honor trabajar contigo. Ah, mucho gusto, gracias. Saludos a Eric Hernández Hasta González, los, a él así hasta Tehuacán, Lizeth Cobos, Lizeth Cobito, saludos Lizeth, un abrazo hasta Ciudad Juárez, Marisol Q, Josefina Uribe, a Ramsés Contreras, que viene de San Luis Río Colorado, en camino debe de venir, ¿no? A Chucky Dani Sosa, permíteme. Saludos a todos, ingeniero Juan, eres el mejor, te dice Ramsés Contreras. Yo, es el FAMS, Quiere aumento ese muchacho, quiere un aumento de quiero es, sueldo. aumento. es el Caterina jefe Miranda, del club, es del club ¿eh? de los Serrano, es del club de los Serrano. De los Serrano, Gracias, gracias, Serralovers. amigos. Serrano, Serrano, Sí, dice Caterina Miranda, dice, claro que es de muchísima importancia la actividad de los consultores. La autoridad a la fecha no tiene capacidad de supervisar físicamente ni siquiera los programas internos que aprueba. Esto por falta de personal calificado o de nómina. Entonces, los consultores hoy en día deben de ser grandes aliados de la autoridad para mejorar en esta materia. En ese Minuti dice, concuerdo con los puntos mencionados de Juan Serrano, hay una gran desconfianza y la voluntad política tiene muchas áreas de oportunidad. Saludos también para Vania Amaro, Dane Guerrero. Y bueno, ahorita en lo que encuentro. Déjame comentarte algo, Mariano, Saludos rápido, así a entre Guillermo paréntesis. Guanata. Guillermo Guanata dice aquí, también antes de comentar, si no da votos al gobierno, no le importa y no apoyará. Con ello se cumple el dicho, hasta muerto el niño, tapan el pozo o lo intentan hacer. Saúl Ramírez, saludos también. Y bueno, ahora sí, adelante, Corsario, por favor. No, que el maestro Miranda San Román, él fue coordinador estatal de protección civil aquí en Puebla, y Vania está en la coordinación estatal de protección civil de Michoacán. O sea que sí hay comentarios con mucho conocimiento de causa, ¿eh? sí. Ah, qué bueno. Muchas gracias por estar conectados, ¿no? Oye, yo creo que este lo pudiera contestar tú, Juan, con la experiencia que tuvimos aquí en Sonora. Con Clima Monterrey, dice, ¿existe algún plan para derrames en mantos acuíferos? ¿Quién lo desarrolla e implementa? Bueno, acuérdense que el tema de derrame de productos químicos es del ámbito federal. Y bueno, aquí tenemos un caso pues, muy conocido, el derrame de la minera México. Ya hace, ¿qué? 9 años ya. 2014, 11 años. No, muy cansado, sí. Y y ese derrame pues dañó gran parte de la cuenca del río Sonora. Y vale la pena hacer el comentario para quien no lo vivió, no le tocó. Ese derrame tuvo una participación bastante, vamos a decir, triste de la coordinación estatal en aquel tiempo, que sin tener competencia y tal vez arguyendo a la justificación del riesgo inminente, que ahí sí tiene sentido, dijo en un programa, en una conferencia pública, dijo que rompía relaciones con la minera, el estado de Sonora rompía relaciones con la minera México porque no le dejó entrar a las instalaciones para ver el origen del derrame. De hecho, este caso lo planteó en una charla que tuvo la licenciada, la maestra Ana Lucía Gil, ahora en el aniversario de Epicentro, en las instalaciones del Senapred. Y bueno, eso es nomás como un comentario de que el Estado quiso entrar por el tema de riesgo inminente, y la minera México dijo, espérate, 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 aquí es ámbito federal, aquí tú no puedes entrar. Y al final del día las dos partes tenían razón, porque el Estado sí puede entrar cuando es un riesgo inminente, pero al final del día no lo dejaron entrar. A raíz de eso, quien se hizo cargo de toda la gestión, de la remediación, etcétera, incluso de las multas, fue el gobierno federal. Y el gobierno federal tiene un plan específico para ello. Ahora, a nivel local, ¿qué se ha hecho?
se creó un comité de manejo de productos químicos, un comité que está coordinado, valga la redundancia, por la Coordinación Estatal de Protección Civil, en donde participan todas las empresas que manejan, ya sea vía transporte, producción, etcétera, de productos químicos. Y ese comité, en teoría, da un informe de todo lo que se mueve por el estado de Sonora, qué productos nuevos, se analizan pequeños derrames o accidentes en donde se involucran estos productos, pero como una manera de estar preparados incluso para poder actuar. Sin embargo, insisto, es de competencia del ámbito federal. Ese sería mi comentario. Le mandamos saludos a Susana Calderón, al buen amigo Néstor Garduño, le mandamos un saludo hasta Puebla, a Héctor Hidalgo, a Ciudad de México, Gilbert San Cruz, Leticia Hernández Barajas, que ahora nos saluda desde Chicoloapan, Estado de México, ya no está ahorita en Playa del Carmen. Saludos también a Saúl Ramírez, a Mario Zúñiga, a Francisco BG. Y aquí estaba Francisco Saúl Ramírez hasta Toluca, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le mandamos un saludo también. Gloria Brachi te agradece la respuesta, Juan. Por aquí había otro comentario. Jorge González Aguilar, saludos desde Jalapa, Veracruz. Su servidor, licenciado Jorge González Aguilar, instructor habilitado por Senapred. Y por ahí había otro comentario, pero bueno, ahorita lo hago. Adelante, si quieren continuar con la charla en lo que encuentro el comentario. Hablaban de destinar un presupuesto. Oye, Corsario, a ver, aquí dice Lucas, dice, por lo menos destinar el 3% del presupuesto anual que los municipios reciben la tipología de la gestión del riesgo de desastres. Excelente panel, saludos a todos, gracias por compartir conocimiento. Ok. Mira, Oye, para Corsario, y contestarle, aparte de que tú eres ingeniero y maestro y doctor y que no pudiste ser licenciado, Marino, capitán de pero, ¿qué te trae por estos ámbitos también de la gestión del riesgo? ¿cómo me ¿Por qué, aboqué por acá? por qué caíste por aquí? Pues nadie te pregunta eso, pues, y opinas Pues, mucho y nadie te pregunta por qué. nunca te oye, dimos chance de que dijeras ahí, pero pues. el entrevistado es Juan, cabrón. No, no, pero Este, Pero pues, para saber por qué estás. mira, eh, eh, en los barcos hay un cargo que se llama el oficial de control de averías, que en teoría es cuando el barco se avería o tiene alguna falla, pues lo tiene que mantener en la máxima capacidad combativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me gustó el tema de la seguridad industrial y del mantenimiento de la parte funcional del barco. Y luego me tocó estudiar la maestría en gestión, en prevención de riesgos y cuando regresé a México, me invitaron a los temas de protección civil. Sin embargo, bueno, cuando estuve en la Marina, pues me tocó atender ahí desastres bastante impactantes, como el Paulina, como inundaciones en Coatzacoalcos, y cuando me invitan a estudiar el diplomado en protección civil, pues me atrajo mucho la idea. Y la idea, el camino que yo quería tomar era un poco hacer un esquema de seguridad integral, ¿no? Seguridad física, seguridad industrial, protección civil, una vez que ya conocí un poquito más de la protección civil. Luego venía para ocupar el cargo de protección civil en algún tema y en ese momento me ofrecen otro cargo porque ya habían decidido que no iba a ser yo el de protección civil y pues ingreso a las filas de los cuerpos policiales. Pero cuando me voy a trabajar al Seguro Social, también me tocan temas de seguridad integral
y luego tuve la oportunidad y el muy grande privilegio de ser director de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México y te empiezas a empapar y a conocer de muchas cosas, como la realización de simulacros, los programas internos, se llamaban en ese momento, se llamaban programas, plan de seguridad y planes de seguridad y protección de cada una de las instalaciones. Y la universidad en ese momento tenía 2080 instalaciones. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene 24 edificios nada más en CU, ¿no? Y el estar en la universidad era con instalaciones en todo el país y en el extranjero. Y me aventé a estudiar la licenciatura, bueno, era, sí, la licenciatura en protección civil y que me dan mi cédula profesional de protección civil. Ahí por el 2013 más o menos que ya me titulé, hice el trámite y después de la UNAM, pues tuve oportunidad de trabajar en la Coordinación Nacional de Protección Civil, en la Coordinación General de Protección Civil, y en ese momento le cambiaron el nombre, se cambia el logotipo de los que participamos ahí, que se parecía al del Infonavit, y se hace el chimal y todo el manual de identidad institucional. Era yo director de concertación sectorial y esto me llevó por el cargo de director de concertación sectorial a ser el secretario ejecutivo del plan de emergencia radiológico externo de Laguna Verde. Y aprendes un buen ahí de los temas del comando de incidentes, de cómo responder en una emergencia cuando hay una coparticipación multiagencial, porque estaba salud estatal y federal, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, obviamente CFE, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil del Estado, y te da una visión muy, muy importante de cómo hacer la preparación previo a un impacto de un fenómeno para poder responder a una emergencia determinada, como era la fuga de material radioactivo de ahí de Laguna Verde, que no ha pasado ni pasará, ¿no? Este, ya después de gobernación, pues me voy a vivir a Cancún por temas personales y regreso aquí a Puebla a ser director de la Academia de Policía y dentro del programa de preparación para el Policía Preventivo Municipal está un tema de protección civil y evidentemente lo tomé. Fue cuando nos fuimos a Cartagena, a la plataforma regional de las Américas. Cuando estaba yo en Cancún, fui a la plataforma global para la reducción del riesgo de desastres. Y bueno, nunca he estado desligado del tema de protección civil, aunque mis comisiones me han llevado por otros lares. Y O sea que tú no eres estacionario tú. no, y ahí No, en por lo que se ve, Colombia, no. ahí en Colombia el doctor García Moreno, pues nos platica del doctorado y empezamos a manejar el doctorado ahí también y obviamente con la experiencia de mis compañeros del doctorado, la cantidad pues de trabajos que se presentan, de presentaciones, de exposiciones que hacen los propios compañeros del doctorado, también aprendes muchísimo. Y me tocaron, pues imagínate, Mario Ruiz, Luis Eduardo Pérez Ortiz, Linda Álvarez, Elizabeth, eh, estaba también Rubí, una chica que vive ahora en Barcelona, Virginia, Nuestro y amigo de la OSHA. también Juan Pablo Farril, que Claro, también cada que habla, se queda uno. Entonces me fue ya envolviendo este tema. Les digo que es como una droga, cabrón. En cuanto te toca, ya es bien cabrón salir de aquí, ¿no? Se hace adictivo. Y me ha tocado, después de ser director de la Academia de Policía aquí en Puebla, me estuve pues un ratito en la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero no llegamos a un acuerdo laboral porque no reunía yo el perfil según los de recursos humanos de la coordinación y me ofrecen estar en el gobierno interino del gobernador después de que falleció la gobernadora constitucional
pues hubo un gobernador interino y en ese interinato me toca cubrir la Coordinación Estatal de Protección Civil y pues también aprendes con la característica propia de Puebla, de las barrancas, las cañadas, son 217 municipios, la presa, el volcán, los ríos, los afluentes, las presas, y es una zona sísmica. Y tuvimos la oportunidad de manejar ahí cuando hubo unas explosiones serias del Popocatépetl. Nuestro buen amigo Enrique Guevara estaba en el Senapred y pues hubo muy buena coordinación. Oscar Cepeda tomó la titularidad de la Dirección General de Protección Civil y tenemos una muy buena relación, pero en ese momento tenemos una muy buena coordinación y nos tocó hacer 2 evacuaciones, una de San Nicolás de los Ranchos y otra de Santa Cruz Cuauhtomatitla, es decir, la localidad más de las que están cercanas al volcán, al cráter del volcán, la más cercana aquí a la capital y la más alejada de la capital para medir tiempos y hacer estadísticas de evacuación y un chorro de situaciones que eran para nutrir precisamente el plan de gestión de riesgos del Estado. Se presentó con un muy buen amigo, Luis Martínez Ordaz, la realización de este programa de gestión de riesgos del Estado principalmente para los temas hidrometeorológicos, de incendios forestales y de el volcán geológico, más que del volcán y sismos, sí de manera geológica integral. Y y pues me gustó esto de la protección civil y de la gestión del riesgo de desastre, que no es lo mismo. Y y aquí ando. Y Oye, ahora pues tengo la verdad para mí es un privilegio enorme el dirigir aquí la Dirección de Protección Civil Municipal porque tengo un equipo de trabajo que es maravillosamente preparado, comprometido, no es coba ni es discurso, de verdad tienen desde hace muchos años, no porque yo sea el director, pero desde antes de que yo fuera coordinador estatal, sí tienen muy buen equipo, tienen muy buena preparación, son muy profesionales y bueno, pues la verdad es que es un deleite trabajar con este equipo de trabajo. Y por eso me dedico a la protección civil. oye, no, es que como opinas y criticas mucho, dije, voy a ver por qué critica tanto, ¿no? Oye, lo bueno que le dijiste que era una breve reseña, que si no, Sí, oye, pero oye, bueno, voy a continuar aquí porque hay unos comentarios importantes del Club de Fans. Gavina, Gavina, mira, Gavina Bafu. Existen empresas para limpieza, remoción de derrames de hidrocarburos, las cuales están autorizadas por autoridades federales como la CEA. Estas empresas cuentan con el personal calificado y con equipo específico. Nada barato cobran. Pero es lo que tú comentaste, pues eso es competencia de la federación a través de la Profepa y la Semarnat. En realidad aquí la coordinación nada más actuó como coadyuvante en la parte de la población colindante, ¿no? nada más así es. Ajá. No es competencia, igual que las minas, pues, ¿no? Yo sé que nuestra coordinadora se la lleva en las minas, pero no es competencia tampoco de la coordinación nacional. Bueno, fíjate que voy a hacer un comentario así rapidito, rapidito. Y creo que a lo mejor ahí Corsario nos puede ayudar. Y no es no es una cosa, no es crítica, es un comentario. Ahorita lo decía Mariano, no es competencia de protección civil. Y fíjense que yo quiero comentar algo que insisto y reitero para que no se vaya a malinterpretar. Y Mariano no me va a dejar mentir que hubo un tiempo por allá, hace unos 15 años, que hubo una serie de eventos en la ciudad en donde se criticó la actuación, que si era, más bien se planteó si era o no competencia de protección civil. Y va desde, ojo, son diferentes ejemplos que fueron ciertos y reales. El atropellamiento de perros en la vía pública, la caída de taludes en obras de servicio público, o sea, una obra de drenaje del ayuntamiento, se cayó el talud y lesionó a una persona. Accidentes de tránsito que no involucran materiales peligrosos. Y entonces, la ley dice que la competencia de protección civil son fenómenos perturbadores. Y entonces, sin que esto diga si está bien o está mal, sino plantearnos hasta dónde es la cobertura de protección civil, ¿cuál es?
en el caso de Puebla o en el caso de donde has tocado, ¿cuál sería tu comentario cuando ante la escasez de personal que puedan tener algunas unidades estatales, unas coordinaciones estatales, lleguen a ese nivel de estar actuando en accidentes que pareciera ser no de su competencia, como los accidentes de tránsito, como los accidentes laborales, ¿sí? Que tienen muy marcada su ámbito de competencia, pues, ¿no? O dependencias que sí están involucradas directamente, porque eso nos tocó aquí, ¿eh? Y sigue habiendo todavía algunas circunstancias donde, canijo, ¿de veras es protección civil esto? Pero es lo que llama la atención, lo que vende, ¿no? Lo que sale en la Exactamente, foto. pues. Porque la Esa misma es la ley, parte que, porque la que, misma que, ley dice que es donde dices tú, bueno, ¿hasta dónde? Pues, ¿no? porque la misma ley dice que son las emergencias derivadas de fenómenos perturbadores, así dice la Tal ley, cual. no cualquier emergencia. Pero antes de que conteste Corsario, nomás para que me den oportunidad de los fan lovers, Corsa lovers. Ángel Azul Martínez dice, Por Salovers. sí, su paso por la policía fue más que excelente, fue un maravilloso comandante y soy testigo de ello. Ojalá regresara pocos como tú, ¿no? O sea, Corsario, ¿no? Porque Serrano no ha pasado por la policía, pues. Bueno, en ese plan, ¿no? En otro plan, quién sabe. En ese, En otro plan, quién en sabe. ese- por de ese lado, no. Y lo dice, A también ver, excelente oh, no. director de la academia, dice. Se le extraña mucho, jefe Corsario, dice Ángel Azul Martínez. Y lo dice Gloria Brashi. Y también estuviste en la plataforma regional de reducción de riesgo de desastres de Naciones Unidas en Uruguay. O sea que te tienen bien checadito, amigo. Sí, Mucho que sí, sí, seguir sí, sí, sí. aprendiendo. Yudibet Sangus te dice, mucho que seguir aprendiendo con usted, doctor Corsario, ¿no? Porque tampoco Serrano es doctor, pues, ¿no? Aquí todo, No, no, no ponete nombre, definitivamente que no. obviamente es para ti. Y Luis Martínez dice, gracias, amigo, por haber coincidido, por las grandes enseñanzas y charlas, pero sobre todo por tu valiosa amistad. Bueno, ese sí no se dice para Serrano, para Corsario. Porque Es el no, No, que te pues al comentaba Corsario, Luis ¿no? Martínez Ordaz, con el que hicimos el ah, plan de gestión de riesgos del Estado. Y No, aparte me sí. ayudó para hacer el plan de gestión de riesgos que presentamos en Playa del Carmen. también un saludo a Alberto Colosio, que nos está viendo el programa. Mario Piedra también nos sigue aquí viendo. Y a nuestro presidente Rafael Pérez Vargas, qué gusto escucharnos, dice. Un abrazo, mi querido Rafael. Ah, Saludos, presidente. espero que esté en su casa, ¿no? En la Ciudad de México, con eso de que Saludos a Carlita. allá paseando, ¿no? Pero muy bien. Bueno, pues ya prácticamente, como viste, Juan, este tiempo se pasa súper rápido, ¿no? Ya tenemos la hora y media platicando, una hora de Corsario y media hora tuya, pero bueno, Bueno, pues que tiene que dar respuesta a sus fans, pues ni modo claro, también. para que En se siga esa proporción va el conectando, tiempo asignado. para que siga conectando la charla. Pues muy agradecido de mi parte, Juan. La verdad es que siempre es un placer estar conversando contigo. Ya te lo he dicho que te tengo mucho aprecio y mucho respeto en la manera que tú trabajas. Eh, Antes de Irak ahí dice, y estuvo como mi jefe en Playa del Carmen, aunque no le guste Mira, decirlo, dice. ¿Eh? siguen, siguen. Eh, Está bien. y bueno, era necesario y oportuno que estuviera platicando con nosotros, mi apreciado Juan, sobre tu experiencia profesional, tu punto de vista, porque eres una persona muy minuciosa, muy detallista, básicamente con tu perfil administrativo y tu experiencia bancaria, ¿no? Que te hace revisar todo a detalle, pues, para que las cosas salgan bien, ¿no? Un mensaje final, Juan, para que cierre Corsario. Pues primero que nada, la verdad que muy agradecido con ustedes y la verdad que muy honrado por ser parte de las personas que ustedes han tenido a bien entrevistar, porque realmente yo admiro mucho a quienes me antecedieron aquí en estos micrófonos, eh, y eso pues me hace sentir más agradecimiento hacia ustedes por haberme tomado en cuenta. ¿Y qué mensaje final? En la parte de la consultoría tenemos mucho que hacer y el lado que nos tocó jugar en esta ocasión, aun cuando se nos pueda ver de mala
manera o como una competencia o como un estorbo, ¿por qué no decirlo también como un estorbo? Sí tenemos que aportar, tenemos mucho que aportar y a eso hay que seguirle apostando, hay que seguirle invirtiendo, hay que seguirle trabajando. Eh, no podemos estar exentos de errores, no podemos estar exentos de circunstancias equivocadas o de decisiones equivocadas, pero si al final del día no perdemos el rumbo de conocer y de saber qué estamos aportando a este cambio importante, este cambio de modelo de protección civil a la gestión del riesgo, pues hay que seguirnos preparando. El tema de la preparación propia nos da herramientas a hacer mejor nuestro trabajo. Eh, yo ahí también quiero también agradecerle a Mariano de manera particular y a Corsario de manera extensiva, el que ellos han sido de cierta manera mis guías en cuanto a la preparación. Ambos tienen todo un historial académico de gran relumbrón y eso te invita, te forza a seguirle estudiando, a seguirle trabajando, a seguirle dedicando horas estudio, horas trabajo para estar mejor preparado. Mi Oye, Juan, agradecimiento a ustedes y a todos a quienes amablemente nos siguieron por las redes, en caso particular de Facebook. La verdad que es un honor estar aquí y espero que no los hayamos aburrido y que hayamos contribuido a que tengan una buena noche. pero yo te pediría que terminara con este programa se llama Gestión Íntegra del Riesgo de Desastres. Yo te pediría que si puedes terminar con un comentario del ejercicio ético de la actividad de la gestión del riesgo desde el punto de vista del consultor, ¿no? De lo que tú realizas de manera profesional. Sí, el gestor tiene una gran obligación, una gran obligación, y yo lo decía por ahí, me acuerdo de una reunión que tuvimos por allá en el epicentro, que somos, hagan de cuenta, una bisagra. En una parte de la bisagra está el empresario y en otra parte de la bisagra está la autoridad. Y entonces, para que esta actividad que se llama civil, bajo un instrumento que se llama Programa Interno de Protección Civil de manera puntual, en el caso de nosotros como gestores, para que esta bisagra, que este programa funcione adecuadamente, el gestor, que es la bisagra, tiene que trabajar muy bien de la mano de de ambos lados de la bisagra. Y en la manera en que nos inclinemos, ya sea a la parte del empresario o dejemos de lado a la parte de la autoridad, estamos fallando como gestores. Nosotros debemos de buscar esa liga, esa vinculación que al final dé como resultado inmuebles más seguros y por ende la población más segura. Ahí está la parte principal. Dentro de los varios objetivos que puede tener la gestoría, creo yo que ahí está la clave. Y si vemos como cosas que se derivan de ese programa, está el tema que les mencionaba hace rato también, el tema de la capacitación a cada persona y que esa persona se lleve la información a sus casas. Insisto, ahí está la parte importante que es donde debemos encauzarnos de sobremanera, en ser esa bisagra que dé esa cohesión entre ambas hojas de este, vamos a llamar de lo que se llama Programa Interno de Protección Civil. Muchas gracias, Juan. Y agradeciendo también a todas las personas que se conectaron esta noche, que nos acompañaron esta pasadita hora 30, charlando con Juan Antonio Serrano Sáenz, que nos dieron sus comentarios durante todo este tiempo. La verdad es que siempre disfrutamos mucho hacer este tipo de conversaciones y disfrutamos más que se conecten y estén interactuando con nosotros. Ya para cerrar, le doy la palabra a mi querido amigo Corsario, ¿no? Para que clausure y cierre esta charla con Juan Serrano. Adelante, amigo. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros, por establecer tu punto de vista y tu perspectiva de la gestión del riesgo de desastre, de los comentarios que nos viertes sobre los consultores y la relación que debe haber con la autoridad. Y creo que dio para tener espacios de reflexión en lo que se debe de hacer desde el ámbito empresarial y también, no menos importante, desde el ámbito institucional. Eh,
para mí siempre es un placer platicar contigo, siempre es un placer estar contigo, Mariano, también aquí de Patiño, para que me digas de los fans y todo. Pero creo que lo más importante es las personas que se toman el tiempo de escucharnos, de escribirnos, de saludarnos, de estar con nosotros, porque al final la intención es que esto permee mucho más en la sociedad y que podamos tener una voz unida para que los tomadores de decisiones puedan precisamente tomar mejores decisiones en cuanto a la designación de cargos, en cuanto a la designación de programas y de políticas que puedan pues salvar vidas, preservar el entorno y proteger a los bienes y no tener tantos daños ni tantas pérdidas en todo sentido. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Mariano, y Muchas de gracias a verdad ustedes. un agradecimiento súper sincero a todos aquellos que nos están escuchando ahorita en vivo y a los que nos están escuchando ahorita ya en la repetición del programa porque queda grabado. No hay pretexto para no escucharlo. Sí. Y bueno, ya para terminar, nos vemos el 5 y 6 de noviembre, ya prácticamente 2 semanas en la Ciudad de México, en el Congreso de Servicios Profesionales en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que organiza el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil, presidido por nuestro líder ahí, el maestro Rafael Pérez Vargas. Es el evento de cierre, es el Congreso, es la Asamblea Nacional, elección de nuevo Consejo Directivo, el informe de Rafael Pérez Vara como presidente, que ha hecho muchísimo trabajo y pues estaremos muy gustosos de acompañarlo y ser testigos de todos los logros que él obtuvo en estos 3 años. Quienes puedan asistir, quienes ya reservaron, Ahí nos vemos, ¿eh? los estaremos saludando 5 y 6 de noviembre, miércoles y jueves, en la Ciudad de México. El hotel, ¿cómo se llama? Oye, Barceló, Barceló, Barceló. sobre Sí, Reforma Avenida. número 1, acaban de Colonia publicar que ya, Tabacalera. ya hay cupo lleno, ¿eh? Acaban de publicar lo que ya se llenó el cupo. Sí, ya se llenó cupo, digo, para los que reservaron, pues, ¿no? Y los Sí, que no pues, quieran, y los que no quieren ir bueno, a pegar autógrafos, ahí vamos a estar. Ah, así bueno, es. dale, vale. Muchas Sale, gracias muchas a gracias. todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias por su Gracias, Cuídense buenas mucho. compañía. noches. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego.